placer, qué gusto volver a comenzar este programa. Retomamos. Cada semana lo que hacemos es retomar lo que dejamos de la semana que se ha ido y cambiamos de invitado, desde luego. A veces cuando tenemos un invitado queremos quedarnos más tiempo con él o con ella. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo tantas cosas lindas que se hacen aquí en nuestro país desde la perspectiva de las iglesias cristianas evangélicas. Y esto hace que mucha gente que no está enterada, bueno, a veces hasta el conjunto de iglesias no está enterado o enterada de todas las actividades que se realizan y de todo lo que se aporta en el país con relación a las actividades de las iglesias y a partir de las iglesias, bueno, todos los ministerios que se llevan adelante acá en el Paraguay. Hoy tengo yo el privilegio de contar aquí en el programa con el doctor Osvaldo Centurión. Es el presidente de la Iglesia o la Asamblea Evangélica de Dios en el Paraguay. Usted y yo hemos escuchado hablar mucho de las iglesias, ¿no? De las asambleas de Dios y estas cosas que seguramente a usted le apasiona tanto como a mí, especialmente cuando hay cosas que queremos saber. ¿Cuántas veces quisiéramos preguntar y no tenemos a quién? Bueno, hoy está acá conmigo el presidente y con él voy a charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Osvaldo? ¿Cómo le va? Muy bien, un inmenso honor estar aquí con una persona muy renombrada como usted, Oscar Vázquez, aquí en la radiofonía paraguaya y ahora también con la televisión, bueno, ¿verdad? Que gracias. ya tuvo usted también en otros canales de televisión y uno gana su espacio. Apenas una acotación, nuestra iglesia se llama Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya. Iglesia de Dios, Iglesia Evangélica. Evangélica de Dios. No, Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya. Entonces lo corregimos al aire porque tengo mal escrito, ¿verdad? No importa. Bueno. Porque hay una iglesia cohermana que también vino del Brasil, que lo preside el pastor Roberto Ferreira actualmente, y se llama Asamblea de Dios en el Paraguay. Bueno. Pero es otra organización. Correcto. Entonces, háblame un poquito de la fundación, cómo se funda, cuándo se funda, y repetime bien la nomenclatura de tal manera aquí la tengamos clarita, ¿sí? Y Asamblea de Dios Paraguaya, ¿verdad? Ajá. Asamblea de Dios Paraguaya. Sí. Está bien. Y esta es una iglesia que se inició en la década del 60 del siglo pasado, en una ciudad en San Pablo, de donde vino el fundador de esta iglesia, que se llamaba Salatiel Martins Ferreira. Y él vino al Paraguay entre la década de 1963-64 y sacó la personería jurídica, el decreto número 29.295 del 3 de octubre de 1967. No habrá sido fácil sacar una personería jurídica en esa época, ¿eh? Y no ha sido fácil porque nuestra personería lo firmó Alfredo Stroessner. Y era el decreto ley antes. ¿Y es válido hasta hoy? Y es válido hasta, claro, porque... Bueno, eso ya es ley, ¿no? Sí, es la parte legal, ¿verdad? En función de presidencia lo firmó y tiene su aval. Entonces, Salatiel vino de la asamblea, que en portugués sería la Asamblea de Dios, la Asamblea de Dios, que nosotros somos ligados a la central allá que está en San Pablo, en un lugar que el barrio se llama Belém, que tiene una réplica de donde se originó en 1910-1911 la Asamblea de Dios, donde actualmente lo preside el pastor José Wellington Becerra da Costa, que ellos tienen llamémosle una población denominacional evangélica entre miembros y congregados, unos 30 millones de miembros y unos 110.000 pastores tiene la convención. Cuando la gente que no es tan afín a las iglesias cristianas, digamos, escucha las diferentes denominaciones y algunas muy parecidas en nombre, se le crea probablemente una confusión, ¿verdad? Pero para hablar seguramente un poco más rápido, son como apellidos con relación a las diferentes otras denominaciones, algunas que no son tan iguales, ¿no? Pero por lo general hay muchas coincidencias con las diferentes denominaciones evangélicas en este país. ¿Cómo lo cuentas? Y sí, porque del Brasil tiene una convención general y cada estado, que allá le llaman estado a los departamentos, tiene una, llamémosle así, una convención estadual sometida a la general.
Sí. Entonces estos estados envían también sus misioneros. Claro. Y a veces vienen y abren aquí la personería jurídica y como allá Asamblea de Dios, acá ya hay un concilio de la Asamblea de Dios y no se puede repetir el nombre. Claro. El apellido sí. Y no se puede cambiar demasiado también porque Sí. hay muchas palabras para... Sí, porque uno, a pesar de que la nomenclatura ellos dicen asambleano, quiere que sea Asamblea de Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces viene Asamblea de Dios en el Paraguay, Asamblea de Dios paraguaya, Asamblea de Dios misionera, y así por delante. Actualmente son unos 30 Asambleas de Dios de origen brasileño. Mira qué Y bien. ahora, nosotros somos los primeros Sí. que vinieron aquí con el pastor Salatiel Martín Ferreira, y él vino a dormir en la Plaza Uruguaya una semana para gestionar la personería jurídica. Eso significa estrechez académica en la época, no tener dinero, no tener influencia, no tener amigos y solo la pasión y la fe de establecer una iglesia. Mira, no sabía que se puede obtener una personería jurídica así nomás, de buenas a primeras, en una semana, sin haber tenido antes un local acá en el lugar. ¿Cómo funcionó eso? No, él vino, acuérdense que te dije que vino en 1963. Nosotros teníamos ya iglesias. Ah, ya tenían iglesia. Okay. Lo que él vino a gestionar, cuánto tiempo le habrá llevado, no tenemos registro fidedigno como la iglesia evangélica, como los evangelios. Sí. Se maneja también una parte en la tradición oral, porque en 1967, el 3 de octubre de 1967 se sacó la personería jurídica. O sea, unos 4 años que se haya establecido. Y aquí le conoció él a 2 personas muy importantes que son los fundadores también, Demetrio da Silva y Florentín Medina, y con ellos iniciaron la Asamblea de Dios Paraguaya. Y nuestra gratitud como iglesia cohermana, cuando vino este misionero, la iglesia Filadelfia, la que tiene su central sobre la avenida, Quinta Avenida, ¿Cómo no? donde el pastor Vidal Quiñones es el actual presidente. Ellos le prestaron su templo, su personería para iniciar. Pero como cuando vino creciendo, entonces le dijo, tiene que buscarse como la familia que se va multiplicando. Y ¿En el 67 no naciste todavía o ya naciste? Yo nací en el año 1963. 63, ya tenías 4 años, ¿verdad? Sí. Porque si no le hubieras prestado la casa para que él no duerma en la plaza. Sí, hubiera sido, eso es lo ideal, porque nuestra denominación nació en Pedro Juan Caballero. Sí. Y actualmente congrega conmigo el pastor Isaías Riveros, el que su abuela fue el que donó el primer terreno donde actualmente es el templo en Pedro Juan Caballero. Qué interesante. ¿Y esas 30 líneas que mencionaste, tienen alguna relación? ¿Conviven ustedes? ¿Comparten, digamos, casi el mismo ideal? Sí, porque básicamente la Asamblea de Dios Paraguaya es una iglesia de tinte pentecostal. Entiéndase pentecostal porque hoy se confunde los neologismos, como George Orwell habla de 1984 en su libro La Nueva Lengua, y con esta cuestión de la inclusión, a veces el lenguaje confunde mucho. Por eso Voltaire decía, dialoguemos, pero definamos los términos. O sea que nosotros hablamos que somos una iglesia de línea pentecostal tradicional, porque esa palabra pentecostal se ha deformado bastante. Lo mismo ocurre con la ley, por ejemplo, este sociólogo que escribió en Chile El refugio de las masas, porque en Chile el pentecostalismo creció a partir de Willy Hoover en 1906 de una manera extraordinaria, la Azusa Street en 1905 en Estados Unidos y Gunnar Bingley y Daniel Ver en Belén do Pará en 1911 creció mucho. Y anteriormente la iglesia pentecostal tenía lo que se llama el síndrome de la inferioridad, pero hoy sufre del síndrome de la superioridad. Sí. Sí, porque ha alcanzado de baja autoestima a la alta por lo menos está bien, sí, pero cuando es súper y tu ego está sobre lo demás, ahí es un problema como cristiano. Dijiste la palabra pentecostal se ha deformado o degenerado, no sé, ¿es la palabra o la interpretación No, la palabra pentecostal viene de Pentecostés, sí, ¿verdad? por eso. Por la vivencia Hechos 2 de la manifestación de los dones y carismas y su identidad con el don de lenguas, ¿verdad? Ahora, hoy día cualquier persona
que inicia algo, le da como un plus a esa palabra y dice iglesia pentecostal, pero en esencia a lo mejor no lo sea. Y mucho problema con las entidades sin fines de lucros que acaban en un lucro sin fin. ¿Cómo hacen? ¿Existe alguna entidad, no sé, una especie de concilio que los regula, alguna convención, digo yo, justamente para tratar de solucionar un poco este problema de falta de interpretación? Internamente la denominación no tiene ningún inconveniente doctrinal o de costumbre, de convivencia con la iglesia cohermana. El problema es aquellos que dicen que son y no lo son, como dice. Por eso que Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, o sea, de raza pura, ¿verdad? Porque de ese Éxodo 12:38, que por el pacto sinaítico, que sea el 19:3 de Éxodo hasta el número 10:10, la presencia de Israel en el Sinaí. Y allí ellos hacen el pacto con Dios. Y en ese pacto muchos extranjeros entraron, que no tenían la sangre de Abraham. Sí. Por eso que en el Nuevo Testamento interpreta que judío no es solo el que tiene, porque alguien podía nacer entre nosotros, pero no lo es. Correcto. Entonces, internamente no hay ningún inconveniente. Doctrinalmente nosotros no tenemos ningún inconveniente en toda la República. Estamos en 110 ciudades actualmente. Estoy hablando con el doctor Osvaldo Centurión de la Iglesia Asamblea de Dios Paraguaya. ¿Verdad? Esto se vuelve interesante, tenemos que hacer un breve corte, pero usted no se vaya, quédese ahí porque vamos a seguir investigando y conociendo asuntos importantes. Al regreso, yo le voy a preguntar cómo han ellos evolucionado con sus diferentes objetivos para finalmente llegar a una meta, ¿verdad? En instantes, una vez que regrese, le pregunto. Compartir este programa para aportar un poco más de conocimiento sobre las iglesias cristianas evangélicas en el Paraguay y esa transformación que tanto queremos ver, y eso se produce a partir del individuo, de cada vez que un individuo va transformándose para mejor. En nuestro caso, la propuesta siempre va a ser la misma, la bíblica, ¿no? La de conocer al Señor Jesucristo, por supuesto, y cambiar de dirección, ¿no? Siempre y cuando la dirección que uno esté andando sea una que no conviene. Vuelta, 180 grados, eso es arrepentimiento, y entonces empezar a hacer las cosas diferentes para una transformación total. ¿Cómo han ido, doctor Osvaldo, superando los escollos que seguramente se les habrá presentado, pero porque siempre han tenido objetivos? ¿Y qué objetivos fueron cumpliendo de a poquito a medida que avanzaron estos años desde el comienzo? Y hay un dicho que dice que el que desconoce su historia vuelve a cometer los mismos errores del pasado. O como dice Hegel, la historia muestra que los hombres de la historia no conocían la historia. Y a los hombres de la historia hay que juzgarlo a la luz de la historia. Casi toda la mayoría de la iglesia evangélica, aún en su declaración de fe, con la personería jurídica, esto creemos, es el resultado del fundamentalismo de 1925. Entonces había un énfasis muy arraigado en los misioneros de ganar almas. Hoy día decir ganar alma dice que no es tan acertada ni tan feliz esa expresión. ¿Ah, sí? Porque el hombre no solo es alma. Porque antes pues te predicaba, ese cuerpo va a ir a la tumba, va a ir al cementerio dentro de vos, está algo lo más importante, ¿verdad? ¿Y ese dónde va? Entonces, inconscientemente se predica el dualismo platónico, ¿verdad? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Interpretar la carne como el cuerpo, ¿verdad? Pero la carne es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Bien, entonces, carne pues suena a cuerpo, ¿verdad? Sí. El soma y el sarvo, el sárquico y el somático pues son distintos. Esta carne me traiciona, solemos decir. No, y la historia de los monjes que se autoflagelaban, ¿verdad? Por culpa de la carne. Por culpa de la carne o del cuerpo que pensaban, ¿verdad? Claro. Para agradar más a Dios, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, uno ha avanzado mucho. Y en ese orden, en ese entendido, la idea de los misioneros era ganar la mayor cantidad de almas. Ahí era, entre comillas, lo que dicen los católicos, un proselitismo tremendo, ¿verdad? Sí. O lo que nosotros llamamos un evangelismo a toda costa. Yo mismo
siendo prácticamente menor de edad, entré en la penitenciaría de Tacumbú a predicar el evangelio, sin que nadie me diga ni nada. Ahí le conocí a Félix Duarte Dupont. Nos hicimos amigos desde aquella época. ¿En serio? En la década del 80. Sí. Hoy él es el capellán de todo. Cuando estaba como presidente de la ACIEP, él era uno de los ejes con el cual nosotros trabajamos con todas las cárceles de la República. Quiere decir que vos ya aportaste para el país desde muy jovencito en temas que hacen la transformación, porque fuiste, predicaste en un lugar donde no es tan fácil de llegar. Generalmente infunde un poco de temor esos lugares, ¿no? Pero te revestiste de valor temprano. Y sí, porque el pentecostal interpreta que en la efusión del Espíritu Santo Dios lo capacita. Okay. Y yo tenía también ese mismo sentir. Había practicado fútbol en el Luqueño en mi juventud y paralelo a eso muchísimas veces he predicado en la calle Palma. Tal el caso cuando Francisco Verón era el secretario de la Sociedad Bíblica, nos regaló 100.000 folletos. Y 100.000 folletos los repartimos en la calle Palma, en esa década del 80. Y frente al Panteón de los Héroes, donde estaban allí Carlos Antonio López, Gaspar Rodríguez, Francia, hace poco Emiliano Rivarola Fernández, frente ahí, nosotros predicábamos a Cristo, pero a voz de cuello y con un megáfono. O muchas veces llevábamos equipos de música, ¿verdad? O músicos con arpa y guitarra. Entre ellos, allí le conocí al pastor Emilio Abreu, cuando predicaba en la Plaza de los Héroes, donde está el monumento a Jacopa allí. Sí. Cuántas cosas, cuántas palabras vertidas, supongo que con emoción y con mucho amor. Y qué difícil es conocer de los resultados. Algunos resultados se conocen y otros seguramente en la eternidad recién. Eso es lo lindo que tiene esta actividad de trabajar en el ministerio, ¿no?, de la predicación, porque uno donde menos espera había sido que entregó un mensaje que le sirvió a un individuo X para una transformación total de su vida y algunos hasta se constituyen en pastores más adelante, ¿verdad? Así mismo. Sí. Porque nuestra perspectiva, pues, somos más propensos a ver lo negativo que lo positivo. Sí, la RCC pues, da mucho énfasis a lo positivo. Sí. Por eso hay un dicho que dice, es más fácil ver el árbol que cae y no observar el bosque que crece. Es verdad. ¿Cómo fuiste como futbolista? Esto entre paréntesis, ¿no? El Deportivo Luqueño. No, yo jugué mucho tiempo con mucha gente que jugó en la selección. Y hasta ahora estamos en la Mutual allí haciendo. El sábado estuvimos jugando contra Nacional. Sí, pero Luque no le puede ganar a Cerro Porteño, ¿verdad? Pero le ganó hace poco. Sí, ¿cómo se atreve? Bueno, esto al margen, para que ustedes vean que acá se pisa tierra. Este es un comercial. Este es un comercial, que aquí se pisa tierra. Se toca cielo, pero también se toca tierra. Y un buen comercial del chanchito azul y oro. Es la réplica de la Nueva Jerusalén, dice, calle de oro y cielo azul. Y se nota, al pasar por la ciudad uno puede notar. Ahí es la República. No, bien, tan populoso, tan populoso. A mí me gusta verle jugar a Deportivo Luqueño, de paso dicho sea, porque son clubes muy populares, ¿no? Así hay unos cuantos que me apasionan verlos jugar y me tomo el tiempo a veces. Yo soy de Cerro Porteño y ya estoy acostumbrado a ganar, pero últimamente a perder también, ¿verdad? Dentro de toda esta apasionante obra que te corresponde a vos y vos como líder, un líder muy importante acá en nuestro país, vos sos un experto en teología, sos un muy conocedor de las Sagradas Escrituras. Te vi el otro día participando de un importante, no sé, escuela bíblica o congreso en São Paulo, Brasil. Escuché tu predicación, fue todo un impacto, ¿verdad? Yo decía, no me animaría yo a pararme ante tantos eruditos allá como te cupo a vos. Entonces son dones tan lindos, ¿no? Pero que también es el conocimiento de las Sagradas Escrituras lo que te ofrece esa plataforma para poder compartir con seguridad y con vehemencia un determinado mensaje. Por eso es que soy yo el privilegiado de tenerte hoy acá en el programa. Usted es una marca registrada en la radio, realmente, porque cuanto más tierra adentro, la radio se escucha, ¿verdad? No es un elemento olvidado. Y allí muchísima gente te conoce. Qué lindo. La voz ya es solo poner tu voz
A Oscar Vázquez te dice. Qué lindo, Sí. eso sí es bueno. Gracias por eso. Desde esa perspectiva que estoy hablando, ¿cuál es el ministerio que te parece que en este momento debería considerarse con mayor fuerza, digo yo, a la hora de incursionar hacia las personas que viven desesperadas, que viven sin esperanza, ¿verdad? Y que la iglesia a lo mejor está un poco dormida, olvidada? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Por ahí en estos días escuché de una doctrina que no tiene que ver con ustedes, que decía que nadie tiene que llamar más al arrepentimiento, que Dios tiene ya las personas que van a ser salvadas y punto. Y que eso de llamarle a la conversión a la gente, de pedir que pase al frente o que entregue su vida a Cristo, que es una cosa que no corresponde. Una serie de confusión que se genera un poco dentro de este ambiente. Para vos, ¿dónde está el tema? Y bueno, esa base es la base del calvinismo, ¿verdad? Sí. El calvinismo tiene su base en San Agustín. San Agustín tomó un capítulo de Platón que se llama el mito de la caverna. Y en el mito de la caverna allí habla que nosotros venimos del más allá. Por eso que la teología católica, que el niño al nacer el alma se le incrustaba, ¿verdad? Y de repente, por decirte que estabas hablando conmigo y salió una idea extraordinaria de un tal Osvaldo Centurión, pero no, él no es académico. Ajá. Entonces Platón interpreta que esa es la reminiscencia, el recuerdo de donde yo vine, donde en el Urano todo es perfecto. Y ese tomó San Agustín. San Agustín es platónico. Ajá. Y allí Ulrico Zwingli lo hace por cuestiones políticas, que empezó a decir que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder. Alguno dice la Biblia, dice, pero fue palabra de Ulrico Zwingli. Y allí Ulrico Zwingli, como tenía una teología política y no quería que su coterráneo vaya al ejército católico, hizo dudar, porque allí dijo que ellos ya saben lo que van a salvarse y lo que se van a perder. Exacto. Y entonces Calvino tomó lo que se llama el tulip, ¿verdad? La depravación total del hombre. Pero el problema es el que orilla la herejía cuando habla de la redención limitada, que Jesús murió solamente por los selectos y no por los réprobos, por aquellos que antes de la fundación del mundo ya se escogió para la perdición. Eso suena bonito en un campo teológico discutible, por ejemplo la doctrina de Calvino, las institutas, pero imagina que mi hijo haya sido escogido por Dios para la perdición. Entonces yo ya no quiero su salvación también. Desde luego, ¿para qué quieres? Entonces, ¿verdad? ¿por qué a ella y por qué a mí? ¿verdad? Y es más, y el que sostiene una doctrina de esa naturaleza, ¿quién le dice a él que él fue elegido? Y sí. ¿Verdad? Si es que no pasa por un proceso de... Y Calvino aceptó el decreto maléfico. Ajá. Porque si vamos para atrás hasta llegar a Adán y Eva. Sí. ¿Por qué peca Adán y Eva? Porque ya fue predigitado. Claro. Entonces, el actor, el ejecutor del pecado es Dios. Y eso no podemos ser. Llegar. Y eso no puede el ser. El sumo bonus es Dios, ¿verdad? Sí. En Dios no podemos encontrar el mal. Y ese tema, yo sé que queremos hablar de la Asamblea de Dios Paraguaya, pero es tan complejo el tema de desarrollar y hablar sobre el origen del mal. El origen del mal. Sí, que alguna vez tenemos que hablarlo inextensamente. Con mucho gusto. Estoy con el doctor Osvaldo Centurión, presidente de la Iglesia Asamblea de Dios Paraguaya. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos preguntándole cosas que estoy seguro a usted le fascinan. Ya regresamos. Sigue siendo importante, necesario, imprescindible, es lo que le voy a preguntar ahora al doctor Osvaldo Centurión, el compromiso de una persona con relación a su vida de error, de pecado y de ser destituidos de la gloria de Dios, como dice la Biblia. ¿Es su responsabilidad revisar ese asunto o lo vamos a dejar solamente en manos de Dios y que Él resuelva en realidad cuál vaya a ser nuestro futuro después de nuestra actuación en este siglo, en este mundo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la persona? ¿Cuál es la responsabilidad de la persona con respecto a la eternidad?
Y primero tenemos que hablar de nuestra responsabilidad. Sí. La palabra responsabilidad es una palabra dupla, ¿verdad? Responder con habilidad. Sí. No puedes responder con habilidad de algo que no estás capacitado. Uh-huh. Y la gran comisión no se le dio a los ángeles. Uh-huh. Tal el caso que la palabra evangelio tiene el prefijo eu, que significa una profunda alegría que viene de parte de Dios para capacitar al hombre a superar la barrera del dolor, de la agonía, de la angustia, de la tristeza, de la enfermedad y aún de la muerte. Y angelos, que en griego sería un sustantivo masculino de la segunda declinación, primera sección, caso nominativo singular sería. Angelos puede ser mensaje o puede ser el ángel. Es decir, que el evangelio es el mensaje de Dios negado a predicar a los ángeles y que nos dio a nosotros como iglesia por el nuevo ser, y que este tiene la capacidad transformadora integral de la sociedad. Por eso dije que anteriormente los misioneros querían ganar almas, pero hoy, por ejemplo, por esto de Darrell Miller y compañía, que se habla de la cosmovisión bíblica, hay áreas que hemos abandonado. Por eso la izquierda, por eso las ideas de Marx pululan en la universidad. Mucha gente tiene miedo de enviar sus hijos antes a la facultad porque se pierde. Porque viene un profesor, le dijo, no, yo puedo ser igual que yo, con una buena educación no necesito arrepentirme y convertirme. Claro. Y va al secularismo, en la posmodernidad, los antivalores que se engendran. En cambio, la palabra de Dios te da una base milenaria, una base sustentada sobre la roca que es en Cristo Jesús. Entonces, nuestra misión y nuestro deber es llevar ampliamente la función evangelizadora, misionológica, pastoral a toda la gente, porque yo no quiero ser pastor de una iglesia local, yo quiero ser pastor de la comunidad. Correcto. No importa que no sean mis feligreses o no sean de mi parroquia, como diría John Wesley. Uh-huh. Que a John Wesley le dijeron, ¿por qué tu iglesia es tan pequeña? ¿Quién le dijo eso? Sí. No, pero ahí no se da 20 personas. No, mi parroquia es mi comunidad. Bien dicho, me gusta eso. Me gusta porque me pasa lo mismo. Es necesario que opere el arrepentimiento en todos los individuos. Sí. Para el conocimiento o el acercamiento o la, digamos, aceptación por parte de Dios. Y es llamémosle, el requisito básico. El arrepentimiento pues viene de la palabra metanoia. Sí. Meta, más allá, noia, mente, más allá la mente. Nadie puede vivir lo que no entiende. ¿Cómo yo voy a darle que me haga una mesa a un no carpintero, a un mecánico? Entonces debe haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dar una vuelta y contemplar y reconocer mi situación pecaminosa. En el Edén pues, hubo un quiebre espiritual, hubo un quiebre existencial, un quiebre social y un quiebre ecológico. Dios ya no fue igual para el hombre. El hombre ya no fue igual para el quiebre espiritual. El hombre dice, tuve miedo y me escondí. O sea que está perdido entre sí mismo. Después socialmente, la mujer que me diste. Cualquier similitud en la modernidad, pura coincidencia, como se dice. Y espinos y cardos, que en guaraní dice ¿verdad? Sí. Que hay que luchar ahora. Lo que antes todo era placentero, ahora es una adversidad que hay que superar. Sí. Y en Romanos 5:1 dice, ahora tenemos paz para con Dios. Y allí paz porque tenemos paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con el prójimo y con todo lo que nos rodea. La reunión es lo que llamamos al culto, volver a unir lo que el pecado había disperso. En Efesios 1:10, en el idioma griego, San Pablo usa una palabra que se llama anakephalasoastai. No me lo diga, no me pida que yo lo diga, por favor. Ana es una partícula distributiva cada una. Y kefalea, donde viene ese encefalograma, sí. Cefalea, cabeza. Y el otro, la división. O sea que Dios puso a la iglesia para que la iglesia sea luz en la política, en la economía, en lo social, en todos los aspectos. Ahora, no lo miramos así porque teníamos muchas limitaciones. Claro. Pero hoy por la ciencia bíblica, la universidad es un campo misionológico totalmente olvidado por la iglesia. Sí. Por eso, hoy, por ejemplo, mucha gente no quiere mandar a sus hijos a estudiar en Europa, en otros países, porque te viene
Con ideas muy raras, ¿verdad? Muy raras. Y no solamente con ideas, con vidas totalmente transformadas hacia los antivalores. Totalmente. Entonces, se debe plantear porque cuando uno tiene las bases suficientes desde la fe, por la fe y para la fe, no importa que la gente te diga esto o lo otro. Yo quiero el sustento. Claro. Y hace rato hablaste del socialismo y hablaste del individuo. No es la sociedad que hace al individuo, sino el conjunto de individuos que hace la sociedad. Hay una gran diferencia entre las ideas de Karl Marx, de Engels y compañía, que hablar de John Locke, que hablar de del padre de la economía, el teorema de la mano invisible, de Adam Smith, que Adam Smith es considerado el padre de la economía política liberal. Y el que escribió el segundo tratado de gobierno civil, John Locke, considerado el padre político del liberalismo. Hay que escucharle un poquito a Milei acá para... ¿Dónde entra tanta información, dirá usted, verdad? Bueno, así es. Uno se prepara, uno lee, uno estudia, y acá tenemos entonces, yo diría un erudito, ¿no? Un erudito a quien lo admiro, y ya ni quiero preguntar porque me gusta más escucharlo que hacer preguntas. Además me salgo del libreto porque soy tan curioso y le pregunto cosas que probablemente él no tenía previsto, porque te pasan un libreto más o menos, ¿verdad? Sí, me pasaba. Déjelo ahí. Déjelo. Está como la prueba del OCA, decían los españoles. Prueba superada. Para la Iglesia Asamblea de Dios Paraguaya, ¿cuáles fueron los retos más grandes de esta última década, digamos, ¿no? Porque usted tiene que estar seguramente lidiando con muchas cosas, gente que le consulta cosas, situaciones especiales en las diferentes iglesias locales, que significan algunos retos que todavía hay que superar. ¿Cuáles de ellos me podrías mencionar? Y bueno, nosotros no somos una entidad disociada de la realidad paraguaya, ni tampoco somos anticatólicos como alguien podría interpretar. Claro. Al contrario, soy una persona que ha mantenido vínculos muy fuertes en comunicación, en trabajo social con la Iglesia Católica. Tengo mis mayores afectos hacia ellos porque hay gente dentro de ellos que han trabajado mucho en esto de vida y familia. Ahora, nosotros tenemos que superar muchísimas cosas. Nuestra legislación, por ejemplo, hemos dado aporte a nuestra Cámara de Representantes, como particularmente por ejemplo, nosotros creemos, predicamos y anunciamos, por ejemplo, que los impuestos tienen que bajar para que el Paraguay prospere. El estado de California, por decirlo, su Producto Interno Bruto supera al Producto Interno Bruto del Mercosur. ¿Y por qué razón? Porque hubo una persona que lo pensó. El problema es que alguno del Producto Interno Bruto lo tiene acá, ¿verdad? Es muy bruto. Entonces hay que superar ese. Claro. Y ese teorema dice que cuando los impuestos suben, la economía baja. Y cuando los impuestos bajan, la economía sube. Porque eso pasó allí en el estado de California. De 22 a 25% que era el IVA. No sé si sabes lo que significa el IVA. Sí. Impuesto de valor agregado. No, imposible vivir así. Entonces ellos bajaron. Qué lindo suena, ¿eh? Producción, me tiene que traer un poco más de café para despertarme. Entonces, yo le creía muy serio. Entonces, ellos establecieron que a través de un profesor de economía y un alumno que tenía llevó y consiguieron 1.500.000 firmas y bajaron de 22 a 25 a 3%. Pero la ley tiene que ser estable, tiene que ser clara y predecible. Hay veces que en nuestra legislación, los Estados Unidos, originariamente que nos legó en 1789 la Constitución, 7 artículos tiene. Sí. Nosotros tenemos casi 400 artículos. Nos volvemos reglamentaristas. Sí. Y aún más, el artículo 1 dice unitario y descentralizado. Y Estado social de derechos. Nosotros no estamos en un Estado social. Tantas leyes tenemos que apenas lees una a la otra ya le contradice, ¿no? Y sí, de repente podemos caer. Sí. En ese aspecto, la Iglesia ha trabajado mucho, la Asamblea de Dios Paraguaya,
para superar ese hombre, ese individuo. Porque nosotros, hermano Oscar, estamos en los lugares donde la ausencia del Estado es una realidad soberana. Yo te puedo citar Tacuatí, Curuzú de Hierro, Azoteú, Jugañandú, Puenteciño, San Carlos de Lapa, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta, el que murió con el mariscal José Félix Díaz Liga, Vallemí y otros, donde Yaguareté Forre, donde no hay policía, no hay nada. Cuando no. decís que estamos ahí, ¿qué hacen ahí? Y porque es la presencia visible, como aquel libro de Ayacucho para Cristo que se llamaba Cuando Sendero Luminoso asediaba al Perú y desestabilizaba con esa idea maoísta en la época. Pero allí un católico escribió eso, dice, nosotros nos creíamos los pastores de la iglesia, pero todos huimos, salvo una pequeña asamblea que se plantó firme allí y estaba allí, porque si viene un herido militar y vos le ayudás, tenés problemas con Sendero Luminoso. Si es de ellos, de los paramilitares, y vos le ayudás, tenés problemas. Pero entonces la iglesia prima por la vida, no importa que me cueste lo que me cueste, es la vida, como aquel samaritano, que es la parábola de Jesús que ayudó al que estaba allí, porque se le conmovieron las entrañas. Lo humanitario sobresalió más allá de la religión, porque el sacerdote dice, no está escrito en ningún lado que diga si encontrar algún caído. El levita dice, no, yo tengo que cantar. Entonces, a veces la liturgia es más importante que el ser humano. Y cuando Jesús le pregunta al fariseo, ¿qué crees que hizo de misericordia? Que hizo lo que tenía. Con misericordia. Y él dice, el que no dijo samaritano, ni siquiera quería pronunciar eso, el que usó de misericordia. Entonces, la iglesia, como porque el Paraguay ha cambiado mucho también, tenemos que ser honestos. Claro. Su economía, hace más de 80 años que sostenemos el guaraní como moneda, ¿verdad? Y eso ha dado estabilidad, ¿verdad? Pero podríamos ser mejor. Seguro. Porque si lo de Arthur Laffer es la que yo te estaba diciendo del estado de California, si aplicáramos solo eso, o el recall. El recall en otros países se usa. El recall significa, supongamos que Asunción meta un diputado a la Cámara de Diputados. Y ese no hace nada por Asunción, ni está ni remotamente. Entonces nosotros con 100.000 firmas podemos cambiar y colocar al sucesor. Claro. O sea que allí sí el poder reside en el pueblo. Pero nosotros no tenemos ese sistema. No, para nada. Es representativo. Y con respecto a eso de bajar el impuesto, me gustaría tanto que esté un economista acá para que nos cuente si eso es posible o no es posible. Y yo creo que sí. ¿No? Y le puede invitar al doctor Víctor Pavón, que suele estar acá. Cómo no, claro, sí. Claro, vamos a preguntarle un poco a él si eso es posible y qué es lo que puede generar eso, qué tipo de crecimiento o desestabilidad puede crear eso en un determinado país. Pero yo creo lo que dice él, no lo estoy poniendo en tela de juicio. Claro, claro. Solamente que quiero conocer un poco de nosotros boca de un experto. Estamos adeudando mucho el por ahí, porque es como que en tu casa uno solo trabaje. Ajá. Y los demás viven nomás de colado. Y no solo eso, sino que vos le das otra vez un salario para salir a farrear. Tarde o temprano la debacle va a venir a tu casa. Después viene accidentado y es peor todavía. Regresamos en minutitos. La Iglesia Asamblea de Dios Paraguaya tiene su representante hoy acá, el presidente, doctor Osvaldo. El doctor Osvaldo está conmigo hoy, ¿verdad? Y con él estoy conociendo unas cuantas cosas. Osvaldo Centurión, digo bien a veces. Y quiero preguntarle algo más al respecto de todo eso. ¿Con cuántos problemas se encuentran hoy? A ver, como denominación, estoy hablando ahora como denominación, cuando tenemos que confrontar las distintas formas de pensamientos que estas últimas décadas nos han legado, ¿verdad? Estoy hablando ahora de las cosas que se nos vienen con respecto a filosofías nuevas, ya dijimos algo de eso, ¿verdad? Y que la iglesia, yo no sé si sabe o no confrontar el tema todo del LGTB y todas estas cosas. Yo supongo que no sé si hay que tener cintura, si no hay que tener cintura, si hay que ser rígido como iglesia. ¿Cómo se comporta, ¿no?, el pastorado dentro de un ambiente tan difícil como el que estamos viviendo?
Y hay un dicho en el campo teológico que dice: Jesucristo en el camino informó, formó y transformó a sus discípulos. En el campo de batalla se forman. Las aguas adversas provocan buenos marineros. Porque el barco es idílico en el puerto, pero no fue hecho para estar apostado allí, ¿verdad? Y nosotros también. Nosotros fuimos llamados porque esta ideología de género, porque después habla de perspectiva, o sea que perspectiva tenés que mirarlo ahí, porque eso es lo que te está, perspectiva, enfoque, después tenés que, eso nomás. Y por ejemplo, las palabras, las nomenclaturas, el feminicidio, de matarle a alguien por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Pero se instaura el vocabulario. Claro. Yo creo que un discipulado integral hace eso. Gracias a Dios que en Paraguay no es tan fuerte como en otros países, como lo es en la Argentina, con el aborto, con el matrimonio igualitario y todas esas cosas. Hasta aquí Paraguay ha dado, entre bambalinas, como se dice, se ha salvaguardado todavía por la influencia, yo creo, principalmente de las iglesias. Y son ideas, son la posmodernidad, la generación líquida que hoy habla, allí están en el día a día, pero creemos que el evangelio está muy superior a eso, porque también la comunidad LGTBIQ+, que le dicen, es el campo de misión también, porque lastimosamente ellos tienen la idea errada, equivocada, de que nosotros los queremos suprimir, abolir u odiar, porque nos instaura pues la idea de que nosotros les odiamos. Se instala. Y sí, ellos instalan, porque cualquiera, porque antes pues, en la época de Stroessner, pues, vos por cualquier lado, por el colectivo, por la pared, el PUTO 108 todos lados, ¿verdad? Sí. Pero hoy cuando vos decís eso en cierto país te vas a ir a la cárcel, ¿verdad? Totalmente. Y a veces te imponen el deporte, la cinta tiene que ser el arco iris, bueno, un montón de cosas que han impuesto, pero es una minoría tremenda que legisla sobre una cantidad extraordinaria. Y allí vienen las contradicciones. Yo a veces le pregunto a algunas personas también, ¿verdad?, sobre eso, y algunos les pregunto, ¿ustedes quieren que se acerque, por ejemplo, a uno de los oficios religiosos, a los cultos, una persona de, digamos, de esas características, o no quiere luego que aparezcan ahí? Y hay diferentes opiniones, hay diferentes reacciones, hay que decirlo. En lo que a mí respecta, me parece que cada uno, dentro de lo que es el libre albedrío, no sé si el albedrío, porque a veces me corrigen, ¿verdad? La libertad de uno puede ser lo que quiera. Ahora, lo que siempre es un poco difícil de digerir es cuando te hacen proselitismo dentro del grupo que vos querés mantenerlo, digamos, en el ámbito de la heterogeneidad, digamos, ¿verdad? Sí, y bueno, y eso son porque a nadie se le puede negar un lugar en el culto, ¿verdad? No se le puede negar. Y para, no sé, para hablar más, hoy existe la iglesia inclusiva. Ajá. Existen los pastores inclusivos y ellos han tergiversado el sentido. Por eso que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo, era el Daniel 2:4 al 7:28, está en arameo y se tradujo por primera vez al griego, el Antiguo Testamento. Pero hoy también está la Biblia inclusiva, que trastrocaron las palabras. Entre todas las Biblias que tenemos en español, la única que no abogamos para su lectura, en el sentido que hay que leer con unos ojos investigativos, la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, porque con intencionalidad lo han afectado. Pero la Biblia inclusiva también en esos temas. Y pareciera que ese es el tema principal, siendo que no es el tema principal. El tema principal es Jesucristo, que trajo la redención tanto a esta comunidad como otrora hayan sido los esclavos, los negros en la década de Martin Luther King, que salieron con 50,000 y llegaron con 2,000, tengo un sueño y todas esas cosas. Entonces cada generación tiene la sociedad afectada. O en Paraguay, cuando yo niño hablaba en guaraní, me decían guarango, por ejemplo. En la escuela se quiso prohibir.
y en 1492, por los 500 años del descubrimiento de América, el guaraní se consagra como patrimonio universal de la humanidad. Sí. Y no solo eso, el guaraní se vuelve después del hebreo, el griego y el latín como la lengua que más aporte a la ciencia. Totalmente. Y no lo promulgamos, no lo sabemos. Y se enseñan en algunas instituciones de otros países del mundo, ¿no? Y sí, se enseña en Harvard, en Tokio, en Alemania y todas esas cosas, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuál es el mensaje que tiene que predicar la Iglesia Asamblea de Dios? Bueno, todas las iglesias, pero hablando del tema de la Asamblea de Dios paraguaya, ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde está la fuerza? ¿Hacia dónde se dirigen? En un tiempo como este, en donde probablemente algunos han debilitado un poco ciertas cosas que tienen que ver con la exigencia de la Biblia. En un tema olvidado tal vez de la teología paulina, Gálatas 6:15, porque la circuncisión y la incircuncisión de nada vale, sino la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Toda iglesia tiene su circuncisión y su incircuncisión. La circuncisión, el judío; la incircuncisión, los paganos. Pero hoy pueden ser la incircuncisión las ideas de izquierda, todas estas cosas que nos avasallan. Y la iglesia también a veces tiene muy concentrado en sus ritos. Pero el rito en sí no transforma. Porque si el cristianismo fuera paralelo a una religión como el hinduismo, el islamismo o cualquier otro ismo, se torna peligroso. Yatensi Bonilla escribe un libro que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos de la historia, ¿verdad? Entonces hay que concentrarse en ese nuevo ser, porque las cosas viejas pasó, pero no lo destruyó, sino que ahora hay reconciliación, reunión y resurrección. Y la resurrección del hombre viejo a un hombre nuevo no es algo proyectado a un lejano futuro que tal vez alguna vez acontecería, porque lo que yo fui, yo no soy, pero tampoco lo que soy, yo seré, dice la teología paulina, y en eso hay que trabajar, en ese hombre nuevo, en esa nueva criatura que ha nacido. Pero a veces esa nueva criatura que nace, nosotros lo queremos bautizar, lo queremos enseñar, lo queremos llenar la cabeza de doctrina y todas esas cosas. No es malo en sí, pero la concentración tiene que ser que esa nueva criatura tiene que crecer y llegar a la etapa de adulto y ser responsable, porque ahí no hay ningún peligro que se pierda. Qué interesante. Hoy estamos escuchando mucho hablar de Israel y toda la conflagración que no hace falta entrar en detalles. ¿Qué tenemos que ver la Iglesia Cristiana Evangélica con Israel? En aquella expresión que dice Dios está formando un pueblo verdadero Israel, ¿verdad? Nos toca esa parte. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra condición dentro de ese pueblo? Y como cristianos nosotros amamos a todos los pueblos. Y como que somos... Pablo dedica el capítulo 9, 10 y 11 a Israel. Sí. Y habla todo, pero Pablo habla de aquellos que dicen que son judíos y no lo son. Porque el hábito no hace al monje, dice. A Dios rogando y con el mazo dando. Lo que tú eres grita tan alto que no puedo oír lo que tú dices. A veces somos como címbalos que retiñe. Pero hay que decir también que la iglesia ama también al pueblo no judío. Es importante, sí. Yo sé que en la iglesia hay una simbología muy grande de la bandera, del menorá y todas esas cosas. Pero más allá de eso, un pan, un trigo, un vino, a veces habla más de Cristo que cualquier otra cosa. Sin despreciar, y bendecimos a Israel, pero bendecimos a los demás pueblos también. Claro. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Si hay paz en Jerusalén, hay paz con el mundo árabe. Lastimosamente, en esos mundos restringidos, por causa de que no se puede negar al Corán, nosotros le damos la libertad, pero no tenemos la libertad para predicarlo. Pero hoy el teléfono y los medios digitales han penetrado lugares donde uno menos se imagina. Gulshan Esther escribe un libro que se llama El velo rasgado. Ella es descendiente de Mahoma y a ella se le apareció literalmente Jesucristo y le sanó de una enfermedad que ella tenía, que se fue a los Estados Unidos a operarse, un caso perdido para la medicina. Y cuando ella empieza a declarar que Jesús le sanó, porque encuentra que en el Corán Mahoma nunca hizo una sanidad, pero el profeta Jesús sí, habló del Corán. Y ella se sanó y comenzó a hablar de eso. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico a internarlo porque está loca. Pero se escapó de ahí y hoy da conferencias por toda parte del mundo. O sea que nuestras oraciones valen, porque puede ser que yo no pueda penetrar, o a veces la disociación de las palabras cuando fragmentamos.
Usted puede hacer de 3 formas la misión. Usted puede irse, si no puede irse, usted puede orar. Si usted no puede orar, usted puede dar. Pero eso es una mentira, porque todos tenemos que irnos, claro. Todos tenemos que dar y todos tenemos que orar. Porque el que va, ora y da también. El que se queda, ora y también tiene a alguien a quien compartir el evangelio. Yo me pregunto, ahora estamos terminando, ¿dónde va a quedar todo este conocimiento que tiene el doctor Osvaldo Centurión una vez que ya estemos en la casa eterna, ¿no? No está profetizando, ¿verdad? No, alguna vez, de aquí a 50 años, ¿verdad? Todo este conocimiento son herramientas tan importantes para abrirnos un poco la mente, el conocimiento y aplicar sabiduría, porque todo lo que se habló acá está reflexionado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Acá no hay filosofías huecas, ustedes pueden comprobarlo. Estoy seguro que si quieren seguir escuchando, aparte de este programa, al doctor Osvaldo Centurión, él tendrá algunas líneas, algún contacto. Tenemos unos 65 horas grabados en YouTube sobre la epístola a los romanos. ¿Sí? 65 horas, cátedra. ¿Cómo se busca? Estudio 7. Estudio 7. O por mi nombre en Facebook. En Facebook. Sí. Osvaldo Centurión, ¿sí? Eres el presidente de la Iglesia de Dios, de la Iglesia Asamblea de Dios Paraguaya. La confusión todavía me sigue adelante, pero lo más importante es en esencia lo que hemos conocido hoy de ella. Y quiero agradecerte por tu predisposición, ¿sí? No, el agradecido soy yo de estar en tu programa, Oscar Vázquez. Bueno, espero que podamos estar en contacto a la medida de las necesidades que tenemos tanto en televisión como en la radio, porque queremos seguir hurgando en los conocimientos tuyos. ¿Está bien? Muchísimas gracias. A las órdenes siempre. Será hasta una próxima entrega. Muchas gracias.